Bueno, vamos a terminar con el último conjunto de funciones. Son funciones que van a trabajar con árboles binarios ordenados, como este que tenemos aquí en la pantalla, en la figura. Y van a ser funciones que nos van a permitir añadir, entre comillas, construir árboles binarios ordenados nuevos, insertando de forma ordenada nuevos números dentro de este árbol. Por ejemplo, pues vamos a empezar con la función insertar bt, que va a coger como parámetros un número, pues, por ejemplo el 11, y un árbol binario ordenado, pues por ejemplo este que hemos puesto como ejemplo arriba, y lo que va a hacer va a ser devolver un árbol binario resultante de realizar esa inserción. ¿Vale? Fijaros que el 11 es un número que es menor que el 12, con lo cual habría que insertarlo por aquí, es mayor que el 8, habría que insertarlo por aquí, y es mayor que el 10, con lo cual habría que insertarlo justo en este lado. Con lo cual el resultado de esta llamada tiene que ser un árbol binario resultante de realizar la inserción del número 11 en el sitio correcto. ¿Vale? Fijaros que en programación funcional no permitimos realizar modificaciones de estructuras de datos que ya hemos creado, con lo cual la forma de hacer esta inserción no va a ser añadiendo una rama nueva en el árbol original, esto no lo vamos a permitir, sino lo que vamos a hacer va a ser construir un árbol nuevo, hacer una llamada recursiva que construya un árbol nuevo a partir del hijo izquierdo, el elemento que queremos insertar, y en la llamada recursiva insertar lo que nos va a hacer es construir un árbol nuevo con esos elementos, ¿vale? Entonces va a ser lo que nos va a devolver la llamada recursiva. En este caso, fijaros que como el 11 es menor que el 12, la rama que tenemos que modificar, la rama que tenemos que construir nueva, sería el hijo izquierdo. Entonces hacemos la llamada recursiva insertar con su hijo izquierdo. Esta llamada recursiva nos va a devolver un árbol nuevo que va a tener el 8 como raíz, el 2 como hijo izquierdo, el 10 como hijo derecho y el 11 colocado ya en su sitio. Bueno, pues a partir de este árbol nuevo que nos devuelve la llamada recursiva, a partir del 12, que ya lo tenemos como dato del árbol, y a partir del árbol 14, que lo obtenemos directamente con el hijo derecho del árbol original, pues lo que hacemos es llamar a la función makeBtree para construir un árbol nuevo con estos tres elementos, ¿vale? Que va a ser el árbol que va a devolver el árbol resultante. Bien, pues vamos a ver en Scheme cómo se haría esto. Tenemos aquí el código ya preparado y vamos a repasar este código. Fijaros que tenemos aquí la función insertar, coge como parámetro un dato y un árbol binario, y tenemos las tres posibles condiciones de comparación entre el número que pasamos como parámetro y el dato del árbol binario. Que el número sea menor, que el número sea mayor o que el número sea igual. Fijaros que si el número es igual, directamente lo que hacemos es devolver el mismo árbol binario, sin modificar. No permitimos que hayan elementos repetidos en el árbol binario, con lo cual si estuviéramos insertando aquí el 12, lo que hacemos es devolver el árbol binario tal cual. Si el elemento que queremos insertar es menor que el dato, sería el caso este, en el 12, pues fijaros que entonces lo que tenemos que hacer es lo que hemos visto en el ejemplo, es llamar al constructor pasándole como parámetros el dato del árbol binario, como hijo izquierdo el árbol que nos devuelva la llamada recursiva, a insertar el dato en el número en el hijo izquierdo, y como hijo de derecho el propio hijo derecho del árbol original. Si el dato es mayor si el número es mayor que el dato,
pues hacemos la llamada recursiva por el hijo derecho, es la llamada simétrica. ¿Y cuál sería el caso base? Pues mirad que al final, si vamos haciendo estas inserciones, estas llamadas recursivas a insertar, iríamos construyendo árboles nuevos hasta que al final llega un momento en el que llamamos a la recursión pasándole como parámetro el hijo vacío, que estaría en la rama derecha del 10. ¿Vale? Entonces el caso base de la recursión, fijaros que sería este de aquí, en el que el árbol que pasamos como parámetro es un árbol vacío. En ese caso lo que tenemos que hacer es construir un árbol binario hoja formado por el dato que estamos, por el número que estamos insertando. ¿Vale? Le damos a makeBT, pasándole el número y árbol izquierdo y árbol derecho vacío. Bien, pues vamos a probar este código, lo pasamos al intérprete, lo ejecutamos para cargarlo en la ventana de interacción y ahora vamos a poner un ejemplo. Tenemos aquí el árbol binario que hemos utilizado en el ejemplo. Lo guardamos en la variable b5. Fijaos que en b5 tenemos el árbol formado por el 12, hijo izquierdo, hijo derecho, b3 y b4. Si miramos qué hay en b5, vemos que es el árbol que hemos dibujado, 12, 8 por la izquierda, 2 por la izquierda, 10 por la derecha del 8 y 14 por la derecha del 12. Bien, y vamos a hacer la inserción, llamar a insertar. Vamos a guardar el resultado en B6. Llamamos a insertar BT, el número 11 hemos dicho, en el árbol binario B5. ¿Vale? Bien, no ha dado ningún error. Miramos a ver qué hay en B6 y fijaros que está correctamente insertado el número 11, se ha creado un árbol nuevo. Si miramos B5 sigue manteniendo el mismo árbol que antes. Es B6 en el que hemos guardado el árbol nuevo, que tiene como hijo derecho del número 10 este número 11. ¿Vale? Si llamamos a list to bt de B6, pues fijaros que a ver cómo se llamaba la función, to list bt, perdón. Si llamamos a to list, convertir a lista, to list bt b6, pues fijaros que aparece el árbol resultante ordenado de forma correcta, con el 11 situado pues entre el 10 y el 12. ¿Vale? Bueno, una vez que hemos definido esta función insertar, que inserta un elemento en un árbol binario, ya es muy fácil, utilizándola a ella, ya es muy fácil construir las otras dos funciones que nos quedan. La primera es insertList. Lo que queremos que haga esta función es insertar una lista de números dentro de un árbol binario. Suponer que tenemos el árbol binario 12, 8, 2, 10 y 14, el que hemos estado utilizando. Pues la función insertList lo que va a permitir es devolver el árbol binario resultante, de añadir los elementos. Suponer, por ejemplo, que cogemos una lista con el 11, el 1, el 15, pues la función insertList nos debe devolver el árbol binario nuevo resultante de añadir uno a uno todos estos elementos en el árbol original. ¿Vale? Tendría que devolver el 12, el 8, el 2, por la izquierda del 2 el 1, por la derecha del 2 el 10, por la derecha del 10 el 11, porque es menor que el 12, y el 15 se devolvería a la derecha del 14. ¿Vale? Tiene que construir este árbol binario nuevo. La forma de hacerlo va a ser muy sencilla. La idea va a ser insertando uno a uno todos los elementos dentro del árbol binario. Comenzaremos insertando el primero y después vamos a llamar a la recursión para que inserte el resto de elementos de la lista. ¿Vale? Vamos a hacerlo directamente en Scheme. Sería insertar, define insertar lista
insertar list bt, que coge una lista de números y un árbol binario como parámetro y devuelve el árbol binario resultante, ¿vale? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Fijaros que el caso base, vamos a empezar por el caso base, sería en el caso en el que la lista fuera una lista vacía y null lista. Si no tenemos elementos que insertar en el árbol binario, lo que hacemos es devolver el propio árbol binario, tal y como lo hemos pasado como parámetro, ¿vale? En el otro caso lo que vamos a hacer es ir insertando, llamar a la función de arriba, la función de insertar un único elemento con el primer elemento de la lista. Cogemos el primer elemento de la lista, que es un número, y llamamos a insertar bt este número, el primer elemento de la lista, dentro del árbol binario, en el árbol binario que nos pasan como parámetro. Esto va a devolver un árbol binario nuevo, resultante de insertar este número, que fijaros que lo que vamos a hacer es utilizarlo como nuevo parámetro de la llamada recursiva, que nos va a insertar el resto de la lista. Insertar list bt del resto de la lista en el árbol binario que nos devuelve la llamada recursiva de insertar el primer elemento en el árbol binario que pasamos como parámetro, ¿vale? Bueno, pues esta sería la formulación, la implementación en Scheme, ¿vale? Lo cargamos aquí en la ventana de interacción y cargamos el ejemplo que hemos visto antes, el ejemplo del árbol binario formado por el 12, y vamos a llamar, por ejemplo, pues a la función con estos parámetros, con la lista formada por el 11, el 1 y el 15, a ver si construye correctamente este árbol binario. 11, 1, 15. Vamos a llamar aquí, vamos a guardar el resultado en B6. Define B6 como insertar list, la lista 11, 1, 15 en el árbol binario B5, ¿vale? A ver, perdón. Vale, falta por poner el sufijo bt en la llamada. Sería insertar list bt. Vale, esta lista de números en este elemento, en este árbol. Bueno, ha funcionado bien, por lo menos no ha habido ningún error. Vamos a ver qué hay en la variable b6. Y fijaros que sí que está el árbol binario resultante con los elementos insertados correctamente. Podemos convertirlo to list bt b6 y comprobamos que están correctamente ordenados, ¿vale? Bien, y por último nos faltaría la última función que hemos definido aquí en la barrera de abstracción, en los operadores, que sería la función que convierte una lista a un árbol binario. Fijaros que es una función que podríamos trabajar con ella como un constructor de alto nivel que nos permite a partir de una lista pues obtener un árbol binario ordenado. Bien, es una función muy sencilla, trivial, y una vez que hemos construido la función anterior, la función de insertar una lista en un árbol binario, pues la función to list to bt, que convierte una lista en un árbol binario, no es más que llamar a la función anterior pasándole como árbol binario original un árbol binario vacío, ¿vale? Entonces sería llamar a insertar list bt de la lista en un árbol binario vacío bt, ¿vale? Es una función muy sencilla, pero que nos da un nivel de abstracción bastante alto a la hora de construir árboles binarios ordenados, ¿vale? Por ejemplo, si llamamos a list to bt 12, 3, 43, 12, perdón, 18, 22, pues fijaos que nos devuelve el árbol binario obtenido a partir de esta lista. Este constructor va insertando los números conforme los va encontrando la lista, con lo cual, pues bueno, el árbol binario ordenado que puede devolver, pues podría ser un árbol binario degenerado,
en el caso en el que estén los números originales en orden, ¿vale? No vamos a entrar en cómo ordenar, cómo equilibrar esos árboles binarios, eso ya es cuestión de otras asignaturas. En nuestra asignatura lo más importante es entender la definición recursiva y saber utilizar esa definición recursiva a la hora de hacer algoritmos recursivos que trabajen con esta estructura.